Esa noche, Renata Cabrera tocó una puerta que no debía tocar. Llevaba a su hija de la mano, temblando de frío, y una dirección que la lluvia casi había borrado por completo. Ella creía que se había equivocado de casa. Lo que no imaginaba es que detrás de esa puerta la esperaba un hombre que llevaba 14 años guardando un silencio que nunca se atrevió a romper. Antes de que termine este video, vas a descubrir qué escondía ese hombre en un cuarto cerrado con llave. Y qué detalle, uno solo. Iba a destapar un secreto que llevaba 2 generaciones, repitiéndose sin que nadie lo notara. Si te gustan las historias que te enseñan que a veces el camino equivocado es el que la vida tenía preparado para ti, suscríbete y dale like, porque esta historia apenas empieza. Renata tenía 26 años y un solo objetivo esa noche: alejar a Valentina, su hija de 7 años, de la casa donde ya no cabían. Su esposo Ismael había muerto meses atrás en un accidente de carretera, de noche, en una ruta que ella nunca entendió por qué había tomado. La familia de él, los Robles, dueños de media comarca, decidió que una viuda sin apellido no tenía lugar en su mesa. Esa madrugada de tormenta le entregaron una bolsa con monedas y un papel con una dirección. «Váyase antes de que amanezca», le dijeron. «No vuelva». El papel decía: «Rancho La Esperanza, tercer portón después del río». Pero la lluvia había corrido la tinta y el 3 parecía un 8. Renata caminó casi 3 horas con Valentina a cuestas, empapadas hasta los huesos, hasta llegar a un portón de madera con un letrero descolorido. No decía La Esperanza, decía La Providencia. Ella no lo notó. La letra estaba casi borrada y el miedo no deja leer con calma. Golpeó 3 veces. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, más fuerte, porque Valentina ya no sentía los pies. Entonces la puerta se abrió con un chirrido y apareció un hombre alto, de unos 60 años, barba blanca, mirada dura y una escopeta apoyada contra el marco, como si esperara problemas. Se llamaba Salvador Duarte y era el dueño de aquel rancho. «Esta no es la casa de nadie que reciba visitas de madrugada», dijo con voz seca. Renata, con la voz quebrada, solo alcanzó a decir que se había equivocado de camino, que su hija tenía frío, que no pedía quedarse, solo un techo hasta que amaneciera. Salvador la miró un largo rato. Miró después a la niña, que temblaba escondida detrás de la falda mojada de su madre, y algo en esa escena, una mujer joven, sola, rechazada, con una niña de la mano, le apretó el pecho de una forma que no supo nombrar todavía. La escopeta bajó despacio. «Pasen», dijo con una voz distinta, más grave, casi asustada. «Pasen antes de que algo peor que la lluvia las alcance aquí afuera». Pero aquí es donde todo cambió. Adentro, la casa olía a leña y a cuero viejo. Salvador les dio mantas secas, les sirvió caldo caliente y no dejó de observar a Valentina de reojo, con una atención que no lograba explicarse a sí mismo. Renata agradeció. Explicó que buscaba el rancho La Esperanza, que tal vez él supiera cómo llegar. Salvador se quedó quieto frente al fuego. «Ese rancho ya no existe con ese nombre», dijo por fin. «Le cambiaron el letrero hace 14 años. Ahora se llama La Providencia. Usted no se equivocó de camino, señora. Llegó exactamente donde tenía que llegar». Renata no entendió esa frase, pero no tuvo fuerzas para preguntar más esa noche. Les asignaron un cuarto pequeño junto a la cocina. Mientras su hija dormía, Salvador se quedó despierto, sentado frente a un escritorio cerrado con llave, con la mano apoyada sobre la madera, sin abrirlo. Adentro había una carta que sí había llegado a sus manos hacía años y que él nunca respondió. A la mañana siguiente, Salvador les ofreció quedarse unos días, no por lástima, aclaró, sino porque necesitaba manos para la cocina y el corral, y ellas necesitaban un techo. Renata aceptó. No tenía otro lugar al que ir, y algo en la seriedad de aquel hombre, tan distinta a la frialdad de los Robles, la hacía sentir, por primera vez en meses, que nadie iba a cerrarle una puerta en la cara. Los días empezaron a tener un ritmo. Renata cocinaba, lavaba, ordeñaba. Valentina perseguía gallinas y aprendía los nombres de los caballos. Y por las noches, antes de dormir, le pedía a su madre que le contara otra vez cómo era su padre, porque los recuerdos que tenía de él ya empezaban a difuminarse, como suele pasar con los recuerdos de quienes se van demasiado pronto.
Renata le hablaba de su risa, de sus manos ásperas de tanto trabajar, y evitaba, sin saber bien por qué, mencionar la tristeza que a veces le veía en los ojos, sobre todo en las noches de lluvia, cuando se quedaba callado mirando por la ventana como quien espera algo que no termina de llegar. Salvador, por su parte, empezó a acercarse a la niña con una cautela que no tenía explicación clara todavía, ni siquiera para él mismo. Le tallaba figuras de madera, animalitos toscos, y se las dejaba en la ventana del cuarto donde dormía, sin decir nada, como quien deja ofrendas sin saber a quién van dirigidas. Una tarde, jugando por el corredor de la casa, la niña entró sin saberlo a un cuarto que llevaba 14 años cerrado con llave. Se sentó exactamente en el borde de la cama, en el mismo lugar donde solía sentarse un niño que ya no vivía ahí. Sobre la mesa había un cuaderno de dibujos infantiles y junto a él una cajita de música de madera oscura que Valentina abrió sin pensarlo. Sonó una melodía de 5 notas, lenta, casi triste. La niña la tarareó de inmediato, como si la conociera de toda la vida, porque Renata se la cantaba de bebé sin saber de dónde la había aprendido. Se la había escuchado tararear a Ismael casi sin darse cuenta, en las noches en que no podía dormir. Salvador la encontró ahí, sentada, tarareando esa melodía exacta, y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. Sin embargo, el verdadero problema todavía no había aparecido. Esa misma tarde, buscando un trapo limpio en la oficina del rancho, Renata abrió por error un cajón sin llave y encontró, debajo de unos papeles de venta de ganado, una fotografía vieja. Un hombre joven, sonriente, con los mismos ojos de Valentina. Ella lo reconoció de inmediato. Era Ismael, su esposo, solo que en la fotografía tenía otro apellido escrito al reverso. Ismael Duarte, decía la letra desgastada. No Ismael Vargas, el nombre con el que ella lo había conocido y con el que se había casado. Renata se quedó paralizada. Ismael nunca le había hablado de un padre. Le había dicho, hacía años, que su familia había muerto cuando él era joven. Ella lo había creído sin dudar, porque el dolor en su voz cuando lo contaba parecía verdadero. Pero ahí, en ese cajón, estaba la prueba de que algo mucho más doloroso que una muerte había pasado entre ellos. Esa noche confrontó a Salvador. Le mostró la fotografía con las manos temblando. ¿Quién era usted para mi esposo? Salvador se quedó en silencio tanto tiempo que Renata pensó que no iba a responder. Finalmente, con la voz rota, dijo una sola frase. Era mi hijo, y esa niña que duerme en mi casa es mi nieta. Y este detalle lo cambia todo. Salvador contó lo que había callado durante 14 años, y por primera vez en toda su vida lo dijo completo, sin recortar la parte que más le dolía. Cuando Ismael tenía 20 años, se enamoró de una muchacha del pueblo que no tenía apellido conocido, ni tierras, ni ganado. Salvador, orgulloso, dueño de media comarca, le dijo a su hijo palabras que no debió decir jamás, que esa mujer no era digna de la familia Duarte, que si se casaba con ella dejaría de ser su hijo, que tenía que elegir entre esa muchacha y el apellido. Ismael, con la misma terquedad que había heredado de su padre, eligió a la muchacha, se fue esa misma noche y nunca volvió a poner un pie en el rancho. Cambió su nombre para no ser encontrado, y Salvador, demasiado orgulloso para buscar perdón, se pasó 14 años esperando que su hijo diera el primer paso. Y sí lo dio, dijo Salvador, con la voz quebrándose. Me escribió, hace 8 años, una sola carta. Me decía que había tenido una hija, que quería que yo la conociera, que estaba dispuesto a dejar atrás la pelea si yo también lo estaba. Y yo la leí 100 veces, pero nunca le contesté, porque no supe cómo pedirle perdón sin sentir que estaba perdiendo otra vez. Renata escuchó todo esto sin poder hablar, y entonces recordó algo que llevaba meses sin entender. Entre las pocas pertenencias de Ismael, guardado como si fuera importante, había un boleto de autobús viejo, con fecha de la noche del accidente, hacia un pueblo que ella nunca ubicó en el mapa. Corrió a buscarlo entre sus cosas y se lo mostró a Salvador con las manos temblando. El pueblo del boleto era el más cercano al rancho La Providencia. Ismael había decidido ir, después de 8 años de silencio, a tocar él mismo esa puerta. No había tenido un accidente cualquiera en una noche cualquiera.
Había tenido el accidente esa noche, en esa ruta, yendo hacia su padre, probablemente pensando en las mismas palabras que ahora Salvador no podía dejar de repetir. Estuvo a horas de llegar, a horas de que esa puerta se abriera para él, en persona, vivo, con su hija de la mano quizás algún día, sin necesidad de que fuera Renata quien la tocara sola, 14 años después, guiada solo por el error de una dirección borrada por la lluvia. Salvador se quedó en silencio un largo rato, mirando el boleto como si pudiera devolverle el tiempo. No había nadie a quien culpar. No había villano, ni traición, ni secreto oscuro escondido por un tercero. Solo dos hombres tercos, un orgullo heredado y una carta que se quedó sin respuesta durante 8 años porque nadie encontró el valor de escribir 3 palabras simples. Te perdono, vuelve. Esa misma noche, revolviendo papeles viejos guardados por su propio padre, Salvador encontró algo que terminó de cerrarle el pecho. Una carta, mucho más antigua, escrita por su padre a su madre, rechazándola al principio por no tener apellido ni tierras, exactamente con las mismas palabras que él, años después, le había dicho a Ismael sobre Renata. Su padre había repetido el mismo error con su propia madre, y Salvador, jurándose de joven que jamás haría algo así, había terminado siendo, sin darse cuenta, la copia exacta de su propio padre. No fue Herrera, ni fue nadie de afuera, le dijo a Renata, ya de madrugada, con la carta vieja en las manos. Fui yo. Fue mi padre antes que yo. Esta familia lleva generaciones cerrando la misma puerta, una y otra vez, sin que nadie se atreva a ser el primero en dejarla abierta. Renata lloró esa noche, no de rabia, sino de una tristeza distinta, más honda, la de entender que el hombre que amó y perdió había pasado sus últimos años cargando un dolor que ella nunca conoció del todo, y que había muerto en el camino de intentar sanarlo. Los días que siguieron fueron distintos. Salvador no buscó culpables ni juicios frente a nadie. Simplemente empezó, despacio, a deshacer 14 años de silencio. Mandó llamar a un notario, no para exigir pruebas, sino para reconocer legalmente a Valentina como su nieta sin condiciones. Le devolvió la cajita de música, reparada, y la dejó sonar en la sala principal, con las puertas abiertas, por primera vez desde que su esposa había muerto. Contrató a un maestro de escuela para que Valentina no dejara de estudiar, y aprendió, poco a poco, a sentarse con ella en las tardes sin necesidad de decir nada, solo mirando cómo su nieta tenía los mismos gestos, las mismas manos, el mismo modo de reírse que su hijo. Y una tarde, sin que nadie se lo pidiera, Salvador escribió una carta. Sabía que Ismael no podría leerla nunca. La escribió de todas formas, sentado en el cuarto que llevaba 14 años cerrado, ahora con las ventanas abiertas de par en par. Le pedía perdón por las palabras de aquella noche. Le decía que había tardado 8 años en contestar una carta que merecía respuesta en 8 días. Y le prometía, con la letra temblorosa de un hombre de 60 años, que su hija y su nieta jamás iban a tener que tocar una puerta equivocada, buscando un lugar donde ser recibidas. Guardó esa carta en la misma caja donde había guardado, durante 8 años, la que Ismael le escribió sin respuesta. Ya no era una herida cerrada con llave. Era, por fin, una conversación completa, aunque llegara tarde para uno de los dos. Un año después, Renata volvió a caminar aquel mismo sendero de tierra, esta vez de día, con sol, sin lluvia, sin miedo. Frente al viejo portón, mandó pintar un letrero nuevo, en letras grandes y firmes. No decía La Providencia, decía Rancho Valentina Duarte. Salvador, al verlo terminado, no dijo una palabra. Solo puso una mano sobre el hombro de su nuera y asintió despacio, como quien por fin cierra una herida de 14 años, y de generaciones antes de esas 14. A veces la puerta que tocamos por error, guiados solo por el miedo y una dirección casi borrada por la lluvia, termina siendo exactamente la puerta que la vida tenía preparada para nosotros desde mucho antes de que naciéramos. Renata no encontró refugio esa noche. Encontró el final de una historia que había empezado sin que ella lo supiera, generaciones atrás, en el silencio de hombres orgullosos que nunca aprendieron a decir a tiempo las palabras que más falta hacían. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. La melodía que la niña tarareaba sin saber por qué, el boleto de autobús que Ismael nunca llegó a usar por completo,
¿O la carta que Salvador tardó 8 años en no contestar? Si esta historia te mantuvo hasta el final, dale like, compártela y suscríbete para más relatos como este.